tal, chicos del Colegio Líder del nivel número 4? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal tenemos el tema del texto, ¿no? El texto nos dice que es un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular. Obviamente no nos puede hablar de todo, ¿no es cierto? Entonces tiene un tema en particular y trata de centrarse en él. Tampoco es que nos va a hablar demasiado. Por ejemplo, si ponemos de tema, supongamos el tema de romanticismo, ¿no? Del romanticismo europeo. Es un tema bastante amplio. Entonces lo que hace el texto es hablarte de la definición de romanticismo, de características del romanticismo en Francia, del romanticismo en Perú. Es lo que trata de simplificar. Se trata de una estructura compuesta por signos organizados, en este caso la palabra, en una unidad con sentido. Obviamente tiene que ser coherente, se tiene que entender, dentro también de los conectores, todas las palabras tienen que tener una conexión entre ellas, ¿no? Muy bien, vamos a ver las características. Dice, permite dar un mensaje coherente y ordenado, que es lo más importante. Posee una intencionalidad comunicativa, porque obviamente los textos buscan comunicar un mensaje. Se caracteriza por presentar una estructura organizada. No es que primero nos va a hablar del final, luego el autor nos habla de lo que quiere, no, sino que hay una estructura y un seguimiento entre ellos. Muy bien, veamos aquí. El texto, según su contenido, se puede clasificar de esta manera. Su intención comunicativa, ¿no es cierto? Ahí tenemos preguntas a las que responden, los modelos que podemos encontrar y tipos de lenguaje. En el texto narrativo, relata hechos que suceden a unos personajes, ¿no? Vamos a preguntar casi siempre qué pasa con esos personajes. Y lo encontramos en textos que nos hablen sobre ciertas partes de una novela, sobre ciertas partes de cuentos, sobre noticias. Y bueno, va a utilizar casi siempre verbos de acción. Los textos descriptivos cuentan con cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos. Como lo dice su nombre, son descripciones. ¿Cómo es este personaje? ¿Cómo es este lugar? Eso encontramos dentro de los textos descriptivos. Guías de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios también van a ser ejemplos de este tipo de texto. Y abundancia de adjetivos. En un texto dialogado, reproduce literalmente las palabras de los personajes. Hay una conversación. ¿Qué dicen? ¿No es cierto? Ahí tenemos las piezas teatrales, diálogos, en cuentos y novelas, entrevistas, etc. Acotaciones, guiones, comillas, vamos a encontrar dentro de este tipo de texto. El texto expositivo, que es uno de los más recurrentes, explica de la forma objetiva unos hechos. ¿Por qué es así? ¿Por qué se ha comportado así nuestro personaje? ¿Por qué esta comunidad es de esta manera? ¿No es cierto? Libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias son ejemplos de este tipo de texto. Un lenguaje claro y directo. Textos argumentativos, defienden ideas y expresan opiniones. Vemos unas opiniones personales de diferentes autores, ¿no? Ya sea el autor, puede el texto hablarte en primera persona y es las opiniones del autor, o puede ser que esté citando a otros autores y sus opiniones. ¿Qué pienso? ¿Qué te parece? Artículos de opinión, críticas de prensa y hay verbos que expresan opinión. Muy bien. Ahora, hay también textos según la ubicación de la idea principal. Por ejemplo, tenemos los que son de párrafos analizantes. Son los que la idea principal se encuentra al inicio, ¿no? Al inicio del texto, ¿no? Los párrafos sintetizantes son los que tienen al final la idea principal. Los párrafos central es el que, como dice su nombre, la idea principal está al centro. Párrafo encuadrado es cuando la idea principal está al inicio y está al final. Y el párrafo paralelo es el que todo el texto es la idea principal. Ese es cuando son textos cortos mayormente. Muy bien, vamos con nuestras preguntas. Yo voy a responder los textos de números pares y ustedes los textos de números impares en la parte de preguntas, ¿ya? Dice el texto número 2. Manuelita era la antítesis de su madre. Dotada de una inteligencia y de una voluntad superiores, ella dominaba los ímpetus heredados, logrando mantener el equilibrio que serena el espíritu y eleva a la ecuanimidad. La pasión que podía bullir adentro no escapaba afuera y era enfriada por la reflexión o sofocada por el sentimiento del deber. Su alma, muy abierta para recibir del exterior y comprender todas las impresiones ajenas, se cerraba para no dar salida sino en la medida conveniente a las propias. Según el texto, la ubicación de la idea principal del texto es
Nos habla de Manuelita y la relación, ¿no es cierto?, de ciertas emociones que tiene hacia los demás, ¿no? De que ella puede comprender a través de sus actitudes, de la empatía con otras personas. Y esto lo vamos a encontrar al inicio, por eso es un párrafo analizante, porque al inicio está la idea principal. Manuelita era la antítesis de su madre, dotada de una inteligencia y de una voluntad superiores. Ella dominaba los ímpetus heredados, logrando mantener el equilibrio que serena el espíritu y eleva a la ecuanimidad. Esa es la idea principal, porque es lo que básicamente se está hablando. ¿El texto trata sobre qué? Bueno, trata sobre la inteligencia emocional de Manuelita. Muy bien, el texto número 4. El sistema filosófico de Kant se desarrolló bajo la influencia de la filosofía racionalista representada principalmente por Leibniz y de la filosofía empirista representada principalmente por Hume, y en oposición consciente a una y otra. Tanto Hume como Leibniz dividen todas las proposiciones en dos clases excluyentes y exhaustivas: proposiciones analíticas y proposiciones empíricas, y ambos filósofos consideran las proposiciones matemáticas como analíticas. En cambio, Hume y Leibniz difieren radicalmente acerca de la naturaleza de las proposiciones empíricas. A propósito de los enunciados de la matemática pura, Hume no dice en conjunto gran cosa y lo que dice reviste además poca importancia. Por consiguiente, en la medida en que es polémica, la filosofía de la matemática de Kant se dirige principalmente contra Leibniz. Con el objeto de ir directamente al meollo de la cuestión y de exponer la conexión con el resto de su sistema filosófico, lo mejor será considerar la clasificación triple de las proposiciones con las que Kant reemplaza la dicotomía de Leibniz y Hume. La primera de sus clases, la de proposiciones analíticas, esto es, proposiciones cuya negación es contradictoria en sí misma, coincide con las proposiciones analíticas de Hume y Leibniz. En cuanto a las proposiciones no analíticas o sintéticas, Kant se separa de los filósofos precedentes y distingue dos clases: las proposiciones sintéticas a posteriori, empíricas, de acuerdo con Leibniz y Hume, y las proposiciones sintéticas a priori, esto es, no empíricas, ¿no? Lo que pasa aquí, lo que trata de decirnos este texto, es que vemos que Kant sintetiza lo que es del empirismo y el racionalismo, ¿no? Y más que nada el empirismo, como nos pone de ejemplo a Hume y a Leibniz, al decir que hay apreciaciones, hay conocimiento a través de lo empírico, es decir, a través de la práctica, pero también hay en lo racional. Y como que Kant, dentro de su filosofía, trataba de juntar estos dos. Y ahí estaban las a posteriori y las a priori. Fundamentalmente el texto nos habla de qué. Bueno, nos va a hablar de la división tripartita, porque son tres, nos dice ahí claramente, de las proposiciones según Kant. Kant es el centro, Kant es lo que nos estamos comparándolo con otros filósofos. ¿Cuál es el sentido del término meollo? Meollo está al inicio de aquí, ¿no? Con el objeto de ir directamente al meollo de la cuestión, quiere decir ¿a qué? Al punto fundamental. Si la filosofía de la matemática de Hume fuese mucho más notable de lo que es, pues habría negado que las verdades matemáticas son analíticas, porque es todo lo contrario de lo que está diciendo en el texto. Muy bien, texto número 1. Con frecuencia somos testigos de la recargada y torturante labor de los niños en sus hogares para realizar su aprendizaje, el cual consiste en la mayoría de los casos en el copiado de páginas enteras de un libro de texto. Esta práctica contradice la finalidad de la educación, proceso con el que los niños, ayudados por el maestro, dirigen su propio desarrollo. Posiblemente algunos maestros, olvidando su cometido, les imponen un trabajo superior a sus fuerzas que no guarda relación con la técnica de la educación, con la evolución mental del niño, ni con la forma de poner el educando en la situación de aprender por sí mismo. La clase debe ser para ellos, con su poder de creación, de autodominio, de actividad, disciplina y de libertad, con la responsabilidad formadora de su personalidad. El maestro, con todos los recursos profesionales a su alcance, despierta el interés de sus discípulos con el objeto de crear situaciones que sirvan de estímulo a su acción educativa. Se constituye así en un colaborador que ayuda a planificar, un orientador en la búsqueda y un guía en la selección de materiales. En buena cuenta, tiende a que las lecciones dejen de ser tales y se transformen en aprendizaje, lo que significa solución de problemas de investigación. Bueno, lo que básicamente el texto nos quiere decir es que la educación pues se ha ido por otro lado, ¿no?
Últimamente hay profesores que han caído en la monotonía de simplemente decir, ¿sabes qué? Copien de tal a tal página del libro, es suficiente. Y el niño no está aprendiendo nada, no hay una formación dentro de su personalidad, no hay un espíritu crítico dentro del alumno. Entonces, esa es la verdadera educación. Y eso es lo que nos dice en el texto. Veamos. Según el párrafo, la finalidad de la educación, ¿cuál sería? Bueno, que el niño dirija su propio desarrollo con la guía del profesor, o sea, tampoco solo, ¿no? Ya que el niño aprenda por aprender, no, sino que el profesor sea el guía, el que inicie ese camino para el niño. Según el autor, el maestro en un proceso educativo adecuado debe crear situaciones que estimulen el aprendizaje, o sea, que él inicie ese lugar, prepare el aula, ¿no es cierto?, para que se inicie un debate, él empiece a moldear al niño. Según el párrafo, el copiado mecánico de los textos es una negación de la educación porque impide el desarrollo creador del niño. Si simplemente copia y copia, el niño no piensa. ¿Cuál de las situaciones siguientes pudo haber influido mayormente en el autor para escribir ese párrafo? Bueno, lo que debe haber influido es que él ha visto, ¿no?, un descuido del verdadero sentido de la educación por parte de algunos docentes. Ha visto que algunos docentes están, pues, tratando de esta manera a sus alumnos. 5. Según el autor, la clase debe ser para el niño una actitud formadora de su personalidad, ¿no? Y el texto aborda un tema pedagógico, porque estamos teniendo el tema de la educación. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo ya resuelto. En el libro tienen como tarea las preguntas, los textos impares que están en la página 190 a la 191, autoevaluación, el texto par, que está en la página 193, de tarea, la página 194 a la 195, y en el cuaderno de tarea tienen ustedes que averiguar en qué consisten los textos científicos y los textos humanísticos. Muy bien, chicos, este ha sido nuestro tema de razonamiento verbal, el texto.